Alfredo Romero es mi invitado esta noche. Me queda poco tiempo, pero sí quiero retomar la pregunta del corte anterior. Al prohibir, o la intención que ha manifestado el gobierno de prohibir las protestas o las manifestaciones, ¿están cercenados en la actualidad, considera usted, los derechos políticos y civiles de los venezolanos? Los derechos humanos, claro. Repito, el derecho a manifestar es un derecho humano dentro de lo que son los derechos políticos, lo que serían los derechos humanos. Si el gobierno no puede restringir una manifestación, evidentemente, por eso decía que Maduro tiene que de alguna manera consultarle a un abogado sobre eso. Es decir, y tú hablas de permiso, repito, no se necesita permiso para una manifestación, lo que se necesita es una comunicación sobre que voy a manifestar para que me protejan. Es al revés, es un derecho abierto, es un derecho que tengo el venezolano a manifestar. Y el gobierno debe, recuérdate que los gobiernos, que es lo que no se entiende, a diferencia de las, si tú puedes realizar toda actividad que no te restringe la ley realizarla, el gobierno solo puede realizar aquella actividad que la ley le establece que pueda realizar. Es al revés. Entonces, si a ti no te prohíbe nada, ninguna ley, una actividad tú la puedes hacer. No puede el gobierno decir, yo te restringo sin una ley, sin un decreto, y hay fórmulas, óyeme. Si aquí se restringen las manifestaciones, hay forma de restringirlas. Por ejemplo, suspensión de garantía. Hay una ley que establece la fórmula para suspender las garantías a través de un decreto del Ejecutivo que debe ser autorizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hay todo un esquema para suspender garantías. Hasta ahora no existe suspensión de garantías. Eso es lo que llaman toque de queda. Bueno, el toque de queda es una suspensión de garantía. No, mientras eso no exista, usted tiene derecho a manifestar. Es decir, no me lo puede decir que no tengo, ¿no? La oposición ha pedido que estos hechos se investiguen, no con el afán de venganza, que sea una investigación pues ajustada, pegada a derecho, justa. Me pregunto si en este contexto tan polarizado es posible este tipo de investigación. Se puede pensar porque eso es lo que venimos promoviendo y queremos que haya un juicio justo y seguimos insistiendo. Pero la experiencia nos ha dicho que los juicios no han sido justos y que hay un desbalance entre la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo que protege al gobierno y todos aquellos que de alguna manera representamos, por ejemplo, las víctimas de agresión del gobierno, que de alguna manera estamos en contra de lo que el gobierno ha hecho agrediendo a personas y que no somos oídos. Entonces hay dos verdades. La verdad que vemos todos los venezolanos, porque no es un sector, porque cuando tú ves un video de un policía golpeando a una persona, que lo saben tanto un sector como otro, porque saben los abusos policiales en las cárceles, las torturas que suceden, etcétera. Cuando tú ves eso y lo criticas, es decir, le dices al gobierno, señor, están abusando, y el gobierno no actúa sino protege al abusador, entonces tú dices, espérate, aquí hay violación a los derechos humanos, y el gobierno no está viendo. Entonces la respuesta concreta, yo tengo esperanzas que esto modifique. No puede existir respeto a los derechos humanos si no hay una reestructuración, por ejemplo, del sistema de justicia criminal completo que está de último en el mundo. Y eso lo hemos venido discutiendo y planteándonos incluso para conversar y sentarnos en una mesa de diálogo con el gobierno nacional para poder proponer o plantear diferentes soluciones e inclusive aportar como expertos en el área, porque el Foro Penal tiene una cantidad de expertos en criminología, expertos incluso policiales, penalistas, defensores, o sea, especialistas en derechos humanos, etc. El Foro Penal trabaja directamente con los estudiantes. Aquí me pregunto, ¿qué diría usted que han trabajado directo con ellos en estos días para procesar sus angustias? ¿Cuál es la actitud que deben tener? ¿Cuál es la forma correcta de ser escuchado? Sí, yo creo que uno, fíjate, yo sin temor, yo denuncio y de alguna manera defiendo lo que yo considero que debo defender. Como profesor universitario, como activista de derechos humanos, como ciudadano, como padre, como esposo, como amigo, yo mantengo la constancia en mis principios. Y yo creo que la constancia es, por cierto, defender y exigir lo que te corresponde, los derechos constitucionales, los derechos humanos. Evidentemente es muy duro, por ejemplo, hace poco una de las personas detenidas era hijo de una amiga mía, muy amiga mía, no recuerdo el nombre, y él fue uno de los torturados. Y yo le decía a ella, y él habló ayer conmigo y me decía, oye Alfredo, muchas gracias. Y yo le decía, bueno, hermano, o sea, tienes que considerarlo. Lamentablemente yo esto lo he vivido en muchas ocasiones y tienes que asumirlo como, digamos, una experiencia, una chapa que tienes en el pecho, porque de alguna manera es una experiencia que vas a recordar toda tu vida. Y yo le decía a la madre, bueno, yo era un psicólogo también para que de alguna manera supere lo que es una situación de verdadera crisis emocional, psicológica, cuando estás hundido en la oscuridad de un cuerpo policial agrediéndote, ¿no? Yo te digo que yo creo que uno, la constancia y digamos de alguna manera cuando uno hace las cosas que cree, evidentemente tiene buenos resultados por una parte. Por otra parte,
no estamos de acuerdo con la violencia. Hay estudiantes que pueden desbordarse en la violencia y eso hay que rechazarlo. No se liguen con aquellas personas que actúan violentamente. Sepárenlos, búsquenlos, identifíquenlos, pero tampoco se hagan responsables y se sientan intimidados porque los llamen violentos cuando ustedes no son violentos. Gracias, Alfredo, por habernos acompañado. Tengo que despedir. Interesante conocer también la otra versión. Eso es importante, es la intención. Quiero decir que el del Foro espacio. Penal está atendiendo a los estudiantes. Estamos en las puertas del Palacio de Justicia. Las denuncias a través del www.foropenal.com. También en la página Y Romero. además lo hacen ad honor. Es gratuito. Si alguien le cobra por el Foro Penal venezolano por una audiencia, no es del Foro Penal venezolano. En la página romeroalfredo.com está la lista de detenidos que la tenemos allí a los efectos de actualizarla. @Alfredo Romero, ahí estamos reportando lo que va pasando. Y bueno, totalmente a la orden como Foro Penal y con un equipo maravilloso de profesionales que gratuitamente actúan como labor social. Gracias, Alfredo. Tengo que despedir. Buenas noches.